Mi padre dijo que llevarme del brazo hasta el altar sería una falta de respeto hacia mi madrastra. 2 semanas antes de mi boda, estaba sentada en mi antiguo cuarto de infancia, hojeando viejos álbumes de fotos, cuando mi padre tocó la puerta. Había ido a buscar el collar de perlas de mi abuela que quería usar el día de mi boda. Se sentó en el borde de la cama y me dijo que necesitaba hablar conmigo de algo importante. Yo pensé que iba a ponerse sentimental por ver a su niñita casarse. Pero no. En vez de eso, me dijo que no me iba a acompañar hasta el altar. Me explicó que mi madrastra, Diane, sentía que sería inapropiado que él me llevara, cuando ya había acompañado a su hija, Kennedy, al altar 3 años antes. Le pregunté cómo eso tenía el más mínimo sentido. Dijo que Diane creía que parecería que estaba mostrando favoritismo si hacía conmigo lo mismo que hizo con Kennedy. Le recordé que yo era su hija biológica, y que Kennedy era su hijastra, desde hacía apenas 8 años. Él dijo que la biología no definía a la familia, y que yo debía ser más considerada con los sentimientos de Diane. Entonces le pregunté de quién había sido realmente la idea. Admitió que Diane lo había mencionado, pero que él estaba de acuerdo con su lógica. Me quedé ahí sentada, tratando de procesar lo que estaba escuchando. Mi padre había llevado al altar a la hija de una mujer de su primer matrimonio, pero se negaba a hacer lo mismo con su propia hija, de su propia sangre, porque podría incomodar a esa misma mujer. Le pregunté si se daba cuenta de lo absurdo que sonaba todo eso. Me dijo que yo estaba siendo egoísta y que el matrimonio se trataba de ceder. Le respondí que yo no estaba casada con Diane, así que no tenía por qué ceder con ella. Dijo que ese comentario era exactamente la actitud que hacía que Diane se sintiera poco bienvenida en nuestra familia. Quise gritarle que Diane me había hecho sentir fuera de lugar en mi propia familia durante los últimos 8 años, pero sabía que no iba a servir de nada. Mi padre había elegido su lado hacía mucho tiempo. Tomé las perlas de mi abuela y me fui sin despedirme. Cuando llegué a casa, le conté a mi prometido, Nathan, lo que había pasado. Estaba furioso por mí y se ofreció a hablar con mi padre, de hombre a hombre. Le dije que no se molestara. La decisión de mi padre ya estaba tomada. Nathan me preguntó entonces a quién quería que me acompañara al altar. Le dije que prefería caminar sola antes que darle a mi padre la satisfacción de verme suplicar. Las 2 semanas siguientes fueron una tortura. Diane me llamó 3 veces para explicarme que esperaba que entendiera su postura y que de verdad me veía como parte de la familia. No contesté. Kennedy me escribió diciendo que se había enterado de lo ocurrido y que pensaba que su mamá estaba exagerando, pero que no quería meterse. Tampoco le respondí. Mi padre me mandó un correo electrónico que claramente había sido escrito por Diane, diciendo que me amaba y que esperaba que viera esto como una oportunidad para demostrar mi independencia como mujer moderna. Lo borré sin terminar de leerlo. El día de mi boda llegó, y curiosamente me sentía tranquila. Mi madre había fallecido cuando yo tenía 12 años, y siempre había imaginado a mi padre acompañándome en los momentos importantes. Ella no podía estar, pero hacía años que había aprendido a no esperar nada de él. La ceremonia fue en un viñedo a las afueras de la ciudad. La familia de Nathan llenaba un lado del pasillo, y mi pequeño grupo de tías, primos y amigos ocupaba el otro. Mi padre, Diane y Kennedy se sentaron en la segunda fila, porque le pedí a mi tía que se asegurara de que no estuvieran adelante cuando comenzara la música. Caminé sola hacia el altar. Mantuve la cabeza en alto y la mirada fija en Nathan, esperándome al frente. No miré a mi padre. No lo necesitaba. La ceremonia fue hermosa. Nathan lloró al decir sus votos, y eso me hizo llorar a mí también. Cuando nos declararon marido y mujer, regresamos juntos por el pasillo mientras todos aplaudían. En la recepción, mi tía dio un brindis que hizo reír a todos y luego llorar. El padre de Nathan dio otro brindis, dándome la bienvenida a su familia con tanto cariño que casi me derrumbé por completo. Y entonces llegó el momento del baile padre e hija. Yo lo había quitado del programa semanas antes, pero no se lo había dicho a nadie, excepto a Nathan y al DJ. Cuando el DJ anunció que íbamos a saltar directamente al lanzamiento del ramo, vi la cara de mi padre. Se quedó congelado en su asiento. Diane le susurró algo al oído. Él negó con la cabeza. Ella insistió. Él se levantó. Nathan me tomó de la mano. Tu padre viene hacia acá. Lo sé. ¿Quieres que intervenga? No. Esto es entre él y yo. Mi padre llegó hasta nosotros con esa expresión que conocía tan bien, la misma que ponía cuando quería parecer razonable mientras hacía algo completamente irracional. Clara, ¿por qué cancelaste el baile padre e hija? Lo miré directamente a los ojos. No lo cancelé, simplemente no lo incluí. Es tradición. Las tradiciones se construyen con personas que quieren estar presentes.
Tú dejaste claro que no querías acompañarme al altar. ¿Por qué asumiría que querías bailar conmigo? Diane apareció detrás de él. Por supuesto que lo hizo. Clara, creo que estás siendo un poco dramática. Tu padre solo quería. Diane, con todo respeto, esta es una conversación entre mi padre y yo. Ella parpadeó. No estaba acostumbrada a que le pusieran límites. Mi padre carraspeó. Clara, podemos hablar de esto después. Ahora mismo. ¿Podemos simplemente disfrutar de tu boda? Eso es exactamente lo que estoy haciendo. Nathan apretó mi mano. Un gesto pequeño pero significativo. Mi padre abrió la boca para decir algo más, pero la música del lanzamiento del ramo comenzó a sonar. Las mujeres solteras se reunieron en el centro de la pista. Kennedy estaba entre ellas, con esa sonrisa incómoda que siempre ponía cuando no sabía de qué lado estar. Lancé el ramo sin mirar atrás. La recepción continuó. La gente bailó, comieron, brindaron. Todo lo que se supone que debe pasar en una boda. Yo sonreí cuando tenía que sonreír. Abracé a quienes se acercaban a felicitarme. Posé para las fotos. Pero por dentro, sentía un vacío extraño. No era tristeza exactamente. Era más bien la confirmación de algo que había sospechado durante años. Mi padre nunca me elegiría a mí. A las 10 de la noche, mientras Nathan hablaba con sus primos, mi teléfono vibró. Número desconocido. Normalmente no contestaría en mi propia boda, pero algo me hizo deslizar el dedo por la pantalla. ¿Hola? ¿Señorita Clara Mendoza? Sí, soy yo. Mi nombre es Rodrigo Fuentes. Soy abogado. Lamento llamarla en lo que claramente es un momento importante, pero es urgente. Se trata de su abuelo, Ernesto Mendoza. Mi abuelo, el padre de mi padre. Un hombre al que había visto quizás 10 veces en toda mi vida. Mi padre siempre decía que estaban distanciados por diferencias irreconciliables. ¿Qué pasa con él? Falleció hace 3 días, señorita Mendoza, y usted es la única heredera de su patrimonio. Me quedé en silencio. ¿Señorita Mendoza? ¿Sigue ahí? Sí, estoy aquí. ¿Cómo que la única heredera? ¿Y mi padre? Su abuelo fue muy específico en su testamento. Su padre queda explícitamente excluido. Todo le corresponde a usted. ¿Todo qué? Preferiría discutir los detalles en persona. ¿Puede venir a mi oficina el lunes a las 10 de la mañana? Sí, ahí estaré. Me dio la dirección y colgó. Me quedé mirando el teléfono como si fuera un objeto extraño. A mi alrededor, la fiesta continuaba. La música sonaba. La gente reía. Nathan apareció a mi lado. ¿Todo bien? Te veo pálida. Mi abuelo murió. ¿Qué? ¿El padre de tu padre? Sí, Clara, lo siento mucho. ¿Quieres que nos vayamos? No lo conocía realmente, pero hay algo más. Le conté sobre la llamada, sobre la herencia, sobre la exclusión de mi padre. Nathan escuchó en silencio. ¿Vas a decirle a tu padre? No, todavía no. Primero necesito saber qué está pasando. ¿Quieres que te acompañe el lunes? Sí, por favor. Me abrazó. En ese momento, rodeada de invitados que no sabían nada, con mi padre al otro lado del salón pretendiendo que todo estaba bien, sentí que mi vida estaba a punto de cambiar de una manera que no podía predecir. La fiesta terminó a medianoche. Diane se acercó a despedirse con esa sonrisa falsa que había perfeccionado durante 8 años. Fue una boda hermosa, Clara. Lamento que hayamos tenido ese pequeño malentendido. No fue un malentendido, Diane. Fue una decisión. Ella parpadeó de nuevo. 2 veces en una noche. Un récord. Mi padre se acercó. Clara, quiero que sepas que te quiero. A pesar de todo. ¿A pesar de qué, exactamente? No respondió. Solo me dio un abrazo rígido y se fue con Diane colgada de su brazo. Kennedy se acercó después. Clara, sé que las cosas están tensas, pero quiero que sepas que no estoy de acuerdo con lo que hizo mamá. Entonces, ¿por qué no dijiste nada? Porque es complicado. No, Kennedy, no lo es. O defiendes lo que está bien o no lo haces. No hay punto medio. Se fue sin decir nada más. Nathan y yo pasamos nuestra primera noche como casados en un hotel boutique en las afueras de la ciudad. Debería haber sido romántico, debería haber sido perfecto, pero mi mente estaba en otra parte. ¿En qué piensas?, preguntó Nathan mientras nos preparábamos para dormir. En mi abuelo. ¿Por qué me dejaría todo a mí? Apenas lo conocía. Tal vez precisamente por eso. ¿Qué quieres decir? Piénsalo. Tu padre y él estaban distanciados. Quizás tu abuelo sabía cosas que tú no sabías. Quizás te observaba desde lejos. La idea me pareció extraña, pero también tenía sentido de una manera retorcida. Mi padre nunca habla de él. Cada vez que preguntaba de niña, cambiaba el tema. Eso ya te dice algo. Nathan tenía razón, siempre la tenía. Esa noche soñé con mi madre.
Estábamos sentadas en su antigua habitación, la que mi padre convirtió en oficina de Diane 3 meses después del funeral. Mi madre me miraba con esa expresión serena que siempre tenía. Algunas verdades tardan en salir a la luz, me dijo en el sueño, pero siempre salen. Desperté a las 6 de la mañana con el corazón acelerado. Nathan seguía dormido. Me levanté en silencio y fui al balcón. El sol comenzaba a salir sobre la ciudad. Pensé en mi madre, en cómo murió cuando yo tenía 12 años, en cómo mi padre se casó con Diane apenas 2 años después, en cómo gradualmente fui desplazada de mi propia familia. Y ahora, mi abuelo, un hombre al que mi padre me había mantenido alejada durante toda mi vida, un hombre que aparentemente había estado observándome, un hombre que había decidido dejarme todo. ¿Por qué? El lunes no podía llegar lo suficientemente rápido. Pasamos el domingo en el hotel, tratando de disfrutar de nuestro primer día como casados. Nathan fue paciente. Entendía que mi mente estaba dividida. A las 8 de la noche, mi padre llamó. Clara, necesito hablar contigo. Es importante. ¿Sobre qué? Sobre tu abuelo. Se me heló la sangre. ¿Qué pasa con él? Falleció la semana pasada. Me acabo de enterar. Mentira. Si acababa de enterarse, ¿cómo sabía el abogado llamarme directamente a mí? Lo siento, dije sin ninguna emoción. Sí, bueno, no teníamos la mejor relación, pero hay algo que necesito discutir contigo. ¿Podemos vernos mañana? No puedo mañana, tengo compromisos. ¿Qué compromisos? Acabas de casarte. ¿No deberías estar de luna de miel? Nathan y yo decidimos posponer la luna de miel. Hubo un silencio. Clara, es importante que hablemos antes de que hagas cualquier cosa. ¿Cualquier cosa como qué? Otro silencio. Más largo esta vez. Solo llámame cuando puedas. ¿De acuerdo? Claro, colgué. Nathan me miró desde el sofá. ¿Tu padre? Sí. Sabe lo del abuelo. Y sospecho que sabe sobre el testamento. ¿Cómo? No lo sé, pero sonaba nervioso. Mi padre nunca suena nervioso. ¿Crees que el abogado le dijo algo? No lo creo. Si el abuelo lo excluyó específicamente, dudo que el abogado le haya dado información. Pero mi padre tiene contactos. Probablemente se enteró por otro lado. Nathan asintió. Entonces mañana será interesante. Muy interesante. El lunes a las 9:30 estábamos frente al edificio del abogado, un lugar elegante en el centro de la ciudad. No lo que esperaba para el abogado de un hombre al que mi padre describía como un viejo terco que nunca tuvo nada. Subimos al 5º piso. La recepcionista nos hizo pasar inmediatamente. Rodrigo Fuentes era un hombre de unos 60 años. Cabello gris, traje impecable, ojos que parecían haber visto todo. Señorita Mendoza, o debería decir, señora, puede seguir llamándome Clara. Clara, entonces, y usted debe ser el esposo. Nathan Rivera. Un placer. Por favor, siéntense. Nos sentamos frente a su escritorio. Había una carpeta gruesa con mi nombre. Antes de comenzar, debo preguntarle algo. ¿Cuánto sabe sobre su abuelo? Casi nada. Mi padre nunca hablaba de él. Eso es precisamente lo que su abuelo sospechaba. Abrió la carpeta y sacó un sobre. Esto es para usted. Su abuelo me pidió que se lo entregara personalmente antes de discutir los detalles del testamento. Tomé el sobre con manos temblorosas. Mi nombre estaba escrito en una caligrafía antigua pero firme. Lo abrí. Clara, si estás leyendo esto, ya no estoy en este mundo, y probablemente estás confundida. ¿Por qué un abuelo al que apenas conocías te deja todo? La respuesta es simple. Porque tu padre no te dejó conocerme. Hace 14 años, cuando tu madre murió, intenté acercarme a ti. Fui a tu casa. Quería estar presente. Tu padre me echó. Me dijo que mi presencia solo complicaría las cosas, que tú necesitabas estabilidad, no un viejo con quien no tenías relación. Acepté, pensando que era lo mejor para ti. 6 meses después, conocí a Diane, la nueva novia de tu padre, y entendí todo. Diane tenía planes que no te incluían a ti, y tu padre, cegado por ella, la dejó ejecutarlos uno por uno. Te observé desde lejos durante años. Vi cómo te desplazaban, cómo minimizaban tus logros, cómo te hacían sentir menos que Kennedy, una niña que llegó a tu vida sin ningún mérito propio. Quise intervenir muchas veces, pero cada vez que lo intentaba, tu padre me bloqueaba. Amenazó con obtener una orden de restricción si me acercaba a ti. Así que esperé, documenté, guardé. Y ahora te dejo todo, no porque quiera castigar a tu padre, sino porque quiero darte lo que él nunca te dio. La libertad de elegir tu propio camino sin depender de nadie. En esta herencia encontrarás propiedades, cuentas bancarias y acciones de una empresa que fundé hace 40 años. Tu padre no sabe nada de esto. Cree que soy un viejo pobre y amargado. Dejé que lo creyera.
La verdad es que construí un pequeño imperio en silencio, y ahora es tuyo. Usa este dinero sabiamente, protégete, y no dejes que nadie, ni tu padre, ni Diane, ni nadie, te haga sentir que no mereces cada centavo. Tu abuela hubiera estado orgullosa de la mujer en la que te convertiste. Yo también lo estoy. Con amor, tu abuelo Ernesto. Las lágrimas caían por mis mejillas sin que pudiera detenerlas. Nathan me pasó un pañuelo. El abogado esperó en silencio. Cuando pude hablar, pregunté, ¿cuánto exactamente me dejó? Rodrigo Fuentes abrió la carpeta. 2 propiedades. La primera es un departamento en el centro de la ciudad, valorado en $400,000. La segunda es una casa en las afueras, valorada en $600,000. 1 millón en propiedades. Correcto. Además, hay 3 cuentas bancarias con un total de $1,800,000, casi 3 millones. Y finalmente las acciones. Su abuelo fundó una empresa de importaciones hace 40 años. Mantuvo el 60% de las acciones. Esas acciones, al valor actual del mercado, equivalen a aproximadamente $2,200,000. 5 millones de dólares en total, aproximadamente. Sí. Nathan me miró. Yo lo miré a él. Mi abuelo, el hombre al que mi padre describía como un fracasado, me había dejado 5 millones de dólares. Hay algo más, dijo el abogado. Su abuelo dejó instrucciones específicas. Si su padre o cualquier miembro de su familia intenta impugnar el testamento, hay una cláusula. Automáticamente, el 10% del patrimonio será donado a una fundación de caridad, y los gastos legales serán descontados de lo que ellos esperaban heredar. Pero mi padre no esperaba heredar nada. No sabía que mi abuelo tenía dinero. Exactamente. Su abuelo pensó en todo. No hay manera de que su padre gane una impugnación. El testamento está blindado. Me recosté en la silla, procesando todo. Mi abuelo me había observado durante años. Había visto cómo me trataban. Había documentado todo. Y al final, me había dado las herramientas para ser libre. ¿Qué hago ahora?, pregunté. Ahora firmamos los papeles de transferencia. En 48 horas todo estará a su nombre. Miré a Nathan. Él asintió. Firmé cada documento que el abogado puso frente a mí. Cuando terminamos, Rodrigo Fuentes me miró con algo parecido al respeto. Su abuelo tenía razón sobre usted. Es fuerte. Él lo sabía. ¿Cómo podía saberlo si nunca hablamos? Porque la observaba. Tenía fotos de sus graduaciones, recortes de periódico de sus logros académicos, incluso fotos de su boda del sábado. ¿Fotos de mi boda? Contrató a alguien para que tomara fotos desde lejos. Quería verla feliz al menos una vez antes de morir. Las lágrimas volvieron. Mi abuelo había estado ahí, en mi boda, a través de los ojos de un extraño, pero había estado ahí, más de lo que mi propio padre había hecho. Nathan me tomó de la mano mientras salíamos del edificio. ¿Cómo te sientes? No lo sé. Es demasiado para procesar. Tienes tiempo. No tienes que hacer nada inmediatamente. Tenía razón, pero sabía que el tiempo era exactamente lo que no tenía. Mi padre llamaría pronto. Diane presionaría. Kennedy intentaría mediar. Y yo tendría que decidir qué hacer con esta verdad que acababa de caer en mis manos. Mi abuelo me había dado más que dinero. Me había dado la verdad sobre mi propia familia. Y esa verdad iba a cambiar todo. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi padre. Clara, necesitamos hablar. Urgente. Es sobre la herencia de tu abuelo. Sé que el abogado te contactó. No hagas nada hasta que hablemos. Miré el mensaje durante un largo momento. Luego apagué el teléfono. Por primera vez en mi vida, mi padre iba a tener que esperar. Y no tenía idea de cuánto tiempo lo haría esperar. Mantuve el teléfono apagado durante 3 días. Nathan y yo nos quedamos en el hotel. Necesitaba tiempo para procesar todo antes de enfrentar a mi padre. El abogado me envió los documentos de transferencia por correo electrónico. Los revisé línea por línea. Todo era real. Las propiedades, las cuentas, las acciones, 5 millones de dólares, de un hombre al que apenas conocí. El martes por la mañana encendí el teléfono. 47 llamadas perdidas. 32 de mi padre, 10 de Diane, 5 de Kennedy, y 18 mensajes de texto. El primero de mi padre. Clara, esto es serio. Llámame. El segundo. No puedes ignorarme para siempre. El tercero. Ese dinero no te pertenece. Mi padre no estaba en sus cabales. El cuarto, de Diane. Clara, creo que deberíamos hablar como familia. Esto nos afecta a todos. Me reí en voz alta. Nathan levantó la vista de su laptop.
¿Qué pasa? Diane dice que la herencia de mi abuelo la afecta a ella. Por supuesto que lo dice. Seguí leyendo. Kennedy. Clara, por favor contesta. Mamá está furiosa y papá no deja de gritar. No sé qué hacer. Eso me detuvo. Mi padre gritando. Eso era nuevo. Siempre había sido un hombre controlado, frío, calculador. Pero $5 millones pueden cambiar a cualquiera. Llamé al abogado. Señor Fuentes, tengo una pregunta. ¿Mi padre ha intentado contactarlo? Sí, 3 veces. Le informé que no puedo discutir los detalles del testamento con él. ¿Cómo reaccionó? Amenazó con demandarme. Le expliqué que el testamento es legal y que cualquier intento de impugnación sería inútil y costoso. ¿Mencionó algo específico? Dijo que su abuelo no tenía derecho a excluirlo, que él era el único hijo, que usted apenas conocía al difunto. ¿Y qué le respondió? Le leí la cláusula del testamento. Su abuelo anticipó exactamente estos argumentos y los refutó uno por uno en el documento legal. ¿Qué decía? Que la relación biológica no garantiza derechos automáticos, que su padre había rechazado cualquier contacto durante los últimos 20 años, y que usted, a pesar de las circunstancias, nunca habló mal de su abuelo ni intentó alejarse de él. La distancia fue impuesta, no elegida. Mi abuelo había pensado en todo. Señor Fuentes, ¿hay algo más que deba saber? ¿Algo que mi abuelo haya dejado además del testamento? Hubo una pausa. Hay una caja. Su abuelo la dejó en mi oficina hace 2 años. Me pidió que se la entregara personalmente después de que leyera la carta. ¿Qué contiene? No lo sé. Está sellada. Pero su abuelo dijo que era importante que la viera antes de tomar cualquier decisión sobre su familia. Puedo pasar hoy. La estaré esperando. Colgué. Nathan cerró su laptop. ¿Otra reunión con el abogado? Hay una caja. Mi abuelo dejó algo más. ¿Quieres que te acompañe? Sí. 1 hora después, estábamos de nuevo en la oficina de Rodrigo Fuentes. La caja era de madera oscura. Tenía mis iniciales grabadas en la tapa. C. M. Su abuelo mandó a hacer esta caja específicamente para usted.